Juan Carlos Monedero para Telesur, la guerra civil es en Estados Unidos, no en Venezuela. ¿Y no será que Trump está desesperado y no le queda otra que seguir corriendo? Llevamos tiempo diciendo que Trump está generando más problemas que ofreciendo soluciones en los propios Estados Unidos. Si miramos en los últimos días, nos encontramos, por ejemplo, con una creciente crítica por no publicar la lista Epstein. Recordemos que fue una de las promesas estrella de la campaña electoral. Ese enfado creciente dentro del movimiento MAGA, Make America Great Again, ha llevado incluso a que un trabajador de la Ford le llamara en una visita protector de pederastas. Claro, para un gran enfado del anaranjado presidente. El problema no está en que hayan despedido a ese trabajador, al que el mismo honorable presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le mandó a la mierda con el tradicional fuck you, sino que ese calificativo de protector de pederastas ya forma parte de los memes nacionales y los humoristas norteamericanos lo han hecho bandera propia. ¿Por qué critica Trump la pederastia en el Partido Demócrata y la oculta en su propia persona y en su propia clase social? Al mismo tiempo hemos visto que las muertes causadas por la llamada Gestapo de Trump, las presiones del alcalde de Minnesota, esos enmascarados del ICE, del ICE, pues resulta que ha resucitado a las Panteras Negras, el viejo partido fundado por los estudiantes universitarios Bobby Seale y Huey Newton en octubre del 66, en Oakland, en California. Qué estudiantes norteamericanos los de entonces. La gota que ha desbordado el vaso ha sido el asesinato impune de Renee Good, una mujer culpable solo de escribir poesía. Lo que ha llevado a que las Panteras Negras, con armas largas de asalto, patrullen las calles de Filadelfia, reclamando derechos ya no solo para la comunidad negra, sino también para los inmigrantes. En Minnesota, Trump quiere solventar las manifestaciones contra la política migratoria con el ejército. 1.500 soldados, 2 batallones de la 11ª División Aerotransportada del Ejército, junto con una ley resucitada del siglo XIX, la ley de insurrección contra los que ejercen el derecho constitucional a la protesta. Mandar al ejército a reprimir a su propio pueblo es propio de dictaduras. ¿Por qué apoya Trump a los manifestantes en Teherán, pero quiere dispararles a los de Minnesota? Trump prometió que, a diferencia de los demócratas, él no iba a dirigir ninguna guerra que costara vidas y dinero a los norteamericanos, pero también en eso ha mentido. Vamos sabiendo que hubo resistencia a la acción norteamericana de secuestro en Caracas de Maduro y de Silvia Flores, y por eso eliminaron a los 32 militares que servían de guardia personal del presidente Maduro. Si hubo bajas norteamericanas, se sabrá. Lo que es evidente es el enorme costo de los meses que ha estado el 20% del ejército norteamericano en el Caribe. Trump pretende cobrarlo robándose el petróleo, pero es que la legislación internacional no permite ese atraco. De hecho, los magnates de las grandes petroleras le han dicho a Trump que no están dispuestos a invertir porque no ven seguridad jurídica. Trump ha tenido que dejar claro que hay diferentes grupos en el gobierno norteamericano y que el de Marco Rubio, que era el que quería imponer a María Corina Machado en su carrera hacia la Casa Blanca, pisoteando los derechos de la izquierda latinoamericana, pues Marco Rubio perdió la partida porque Machado no le garantizaba a Trump el robo del petróleo. Y Trump ha tenido que salir ya un par de veces a dar explicaciones sobre el futuro del Premio Nobel de la Paz, porque sus aliados internacionales, entre ellos los españoles del PP, los de Vox, Feijóo, Abascal, Díaz Ayuso y también la vocera de José María Aznar y del grupo Atlas, Cayetana Álvarez de Toledo, tan presente en Venezuela, o el propio Milei, han sido descalificados al tratar Trump a Machado peor que alguien que llevara hamburguesas a la Casa Blanca. Trump es que no tolera que nadie le diga lo que tiene que hacer. En su última intervención, Trump ha vuelto a citar a Irak. Si descabezas a los que pueden gobernar, solo recibes problemas. Así que, Machado, a tu casa. Bueno, a donde sea. Si al final Trump tiene que gobernar con el chavismo, ¿por qué no aceptó la oferta de Maduro de abrir más acuerdos como el que tenía con la petrolera norteamericana Chevron? Quizá esos conflictos dentro del gobierno. Trump, en nombre de la estrategia de seguridad nacional, quiere ir ahora a por Groenlandia. Pero es que los habitantes de Groenlandia no quieren, y Dinamarca, bajo cuya jurisdicción está ese país, tampoco. Dinamarca está en la OTAN. Y la OTAN está a punto de romperse.
Según evaluaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos difundida en 2019, el subsuelo de Groenlandia alberga recursos energéticos, petróleo, gas natural y líquidos asociados que podrían sumar hasta 31.400 millones de barriles, que eso equivale a un valor económico cercano a los 2 billones de dólares. A esto se suma su peso estratégico en minerales. La isla cuenta con yacimientos medios o altos de 25 de los 34 minerales críticos definidos por la Comisión Europea y, de acuerdo con un informe del Servicio Geológico de Dinamarca y Groenlandia, concentraría alrededor del 25% de las reservas mundiales de tierras raras, que son claves para la transición tecnológica y energética. Además de que el deshielo a una velocidad que asusta de 30 millones de toneladas a la hora, pues abre nuevas rutas y realidades también geopolíticas. Trump ha amenazado con subirle los aranceles a los países europeos que hagan ejercicios militares en Groenlandia, de manera que en una misma jugada puede romper con sus socios europeos y con la OTAN. Trump cuenta con que en Europa al final van a ganar las fuerzas de extrema derecha que, pese a su discurso ultranacionalista, siempre van a estar dispuestas a arrodillarse ante los Estados Unidos. Pero no está claro que eso le pueda funcionar. Lo estamos viendo en la Italia de Giorgia Meloni, que al final se alía más con la Unión Europea que con su amigo del pelo naranja, porque no puede soplar y sorber al mismo tiempo. ¿Puede Trump romper una relación comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos que supera los 1,68 billones de euros en 2024, donde la Unión Europea exportó bienes y servicios por unos 800.000 millones e importó unos 880.000 millones desde Estados Unidos? ¿Puede Estados Unidos prescindir de las bases norteamericanas en Europa? ¿O eso puede poner en peligro la propia seguridad del país? En sus relaciones con México, Trump se ha ganado el profundo desprecio de las autoridades mexicanas, que solamente lo expresan, es verdad, en privado, para no molestar a alguien cuyo comportamiento se parece al de Jeffrey, ese rey caprichoso de Juego de Tronos que termina mal. Y se parece, ya digo, más a ese rey caprichoso que a un presidente de la primera potencia mundial. Y lo mismo ocurre con la Colombia de Petro. Es verdad que ha dicho que se reunirá con él en días próximos, pero es que de las reuniones y de los compromisos con Trump, la comunidad internacional sabe que no valen gran cosa. Y también ocurre algo similar con el Brasil de Lula, y no parece razonable que Estados Unidos pueda basar la relación con los más importantes países de América Latina solo con base en la fuerza. No quiero extenderme, pero es que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha viajado a Pekín estos días últimos de enero para reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, y han sellado un nuevo acuerdo de asociación estratégica enfocado en energía, comercio, seguridad y cultura. Canadá se ha cansado de las bravuconadas de Trump y está buscando diversificar sus lazos comerciales, buscando reducir la dependencia de Estados Unidos tras las amenazas arancelarias. Y como parte de este acercamiento, se anunciaron medidas para reducir aranceles a vehículos eléctricos chinos. ¿Qué le parecerá eso a los empresarios norteamericanos? ¿Trump está dispuesto a romper con su socio más cercano, histórico y leal, como ha sido históricamente Canadá? ¿Puede, como decíamos, mantener en el tiempo relaciones fiables, predecibles, de confianza, si sus relaciones con todos los países de América Latina son de desprecio, humillación, amenaza o coerciones? Pues es que ahí no termina la cosa. Podríamos recordar también el choque entre Trump y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Ha sido básicamente una pelea entre la economía real y la economía de campaña, porque Powell intenta mantener el control de la inflación y evitar excesos financieros, mientras que Trump exige tipos de interés bajos y mercados eufóricos para poder vender después que ha habido un crecimiento acelerado y que es un éxito personal. En su lógica, la independencia del Banco Central era aceptable siempre y cuando no estorbe a sus objetivos políticos, como todo en la política norteamericana con este presidente. Lo más irónico es que Trump nombró a Powell y luego pasó años tratándolo como enemigo interno. Hubo presiones públicas, amenazas indirectas y una estrategia constante de desgaste. La Reserva Federal, que es el Banco Central norteamericano, no se convirtió en un apéndice de la Casa Blanca, pero el episodio dejó claro que bajo el trumpismo, incluso en la política monetaria, puede convertirse en un espectáculo electoral. Este choque entre las instituciones no le va a generar a Trump dentro de Estados Unidos amigos. ¿Cómo es que defiende Trump la independencia de los bancos centrales en todo el mundo y, sin embargo, quiere controlar el Banco Central norteamericano? Mientras parece incubarse una tormenta que puede llevar a Estados Unidos a una guerra civil,
Conviene recordar que hemos sostenido que el imperio norteamericano puede desmadejarse desde Venezuela. Por ahí se están excediendo comportamientos en un país que está demasiado cerca y con demasiadas relaciones con los Estados Unidos y con Europa, como para que dé lo mismo. Por eso los comportamientos de María Corina Machado humillándose delante de Trump, regalándole la medalla del Nobel, que recuerda, por cierto, al Nobel noruego de 1920, Knut Hamsun, cuando se la regaló a Goebbels en 1943. Todo esto es una señal de la ausencia de un plan, porque parece que pensaban que con el secuestro de Maduro Venezuela entraba en descomposición y todo sería más sencillo, pero es que no es así. Venezuela va a aguantar, porque tiene organización y tiene conciencia y un gobierno centrado, mientras que los comportamientos de Trump y de las derechas que lo apoyan recuerdan demasiado a las situaciones que llevaron a la guerra mundial el siglo pasado. Y estamos viendo que las élites norteamericanas y el pueblo norteamericano están avisados, y quizá por eso entendemos el nerviosismo de Trump y lo desesperado de sus comportamientos. Se acercan las elecciones intermedias y no tiene garantías de ganarlas, y si las pierde igual va a la cárcel. Trump es un problema en Estados Unidos que lo tienen que solventar primero los norteamericanos. E insisto, ¿no ayudaría que los países decentes del mundo llamasen a consultas a sus embajadores para que la población norteamericana entendiera que ese presidente, al que ellos ven con creciente preocupación, es una persona no querida en prácticamente ningún lugar del mundo?